Hola, querido estudiante de sexto de secundaria. Espero te encuentres muy bien junto a tu familia. Bienvenido a nuestra clase de física. Soy Sonia García y te invito a compartir esta experiencia de hoy. Como siempre, te prometo que el contenido de hoy será muy interesante. Te sugiero continuar el uso de mascarilla y distanciamiento físico. Mantente atento a las fechas y los centros de vacunación que aparecen en el portal web para tu inmunización y la de los tuyos. Juntos podemos. En nuestra clase de hoy trabajaremos en el tema de las ondas, su comportamiento, la reflexión, refracción y difracción. Para esto debemos lograr aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Describir adecuadamente la relación entre la fuerza y el desplazamiento en el movimiento armónico simple a partir de la observación. Diseñar y ejecutar experimentos para explicar las propiedades de las ondas y utilizar recursos tecnológicos disponibles comunicando apropiadamente sus resultados. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestro trabajo de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Ahora compartiremos algunas informaciones importantes. Presta mucha atención. Ya sabemos que el movimiento ondulatorio es un transporte de energía y de movimiento. Es la propagación de una onda por un medio. Entonces, ¿cómo se comporta una onda? ¿Cuáles son sus propiedades? Veamos. Si en el recorrido de un rayo de sol, este se encuentra con una superficie transparente, como un trozo de vidrio, sucederán dos cosas. 1. Parte de esa luz atravesará dicho material y se refractará, es decir, cambiará de dirección. 2. Al mismo tiempo, ese haz rebota en el cristal y se propaga en el aire hacia otros sentidos. A eso se le llama reflexión. La ciencia ha permitido describir y definir dichos sucesos lumínicos. La velocidad de la luz puede modificarse al pasar de un material a otro que tenga densidad distinta. Por ejemplo, si el medio al que ingresa la luz es agua, su velocidad disminuye, pero si pasa de un medio más denso a uno menos denso como el aire, aumenta. Dichos cambios de velocidad se acompañan de una flexión, que depende de la consistencia de ambas sustancias, la longitud de onda de la luz y del ángulo de incidencia. Este fenómeno es llamado refracción. Veamos esta imagen. El lápiz se ve quebrado debido a la refracción de la luz. Ejemplo, cuando la luz blanca atraviesa un prisma, las longitudes de onda cortas son hasta 4 veces más dispersadas que las largas, lo cual explica que el cielo se ve azulado, ya que para esa gama de colores el índice de refracción es mayor y se dispersa más. Veamos en la imagen. Algunos ejemplos de dicho suceso lumínico están presentes en la manera en cómo funcionan algunos instrumentos ópticos, como lentes de microscopios o telescopios, los cuales cambian la trayectoria de la luz y aumentan el tamaño de las cosas.
Entonces, cuando el ángulo de incidencia de la luz es igual al ángulo que se refleja, con esta frase se puede explicar la reflexión. Cuando una superficie no absorbe y devuelve la luz que incide sobre ella, se dice que la rebota. Sin embargo, este fenómeno tiene sus variantes, según las condiciones moleculares del material al que llega, su textura y el ángulo de incidencia lumínica. ¿Qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca. Esta se divide en reflexión difusa. Se produce cuando la luz incide en una superficie opaca, pero no pulimentada, la cual presenta una serie de irregularidades que hacen que la luz se refleje en distintas direcciones. Un hecho importante es que gracias a este tipo de reflexión es posible que nos percatemos de la existencia de luz en algún lugar. Reflexión especular o regular. Se produce en superficies totalmente pulimentadas, como ocurre con los espejos. En este caso, la reflexión se produce en una sola dirección, gracias a lo cual es posible formar imágenes. La visión de nuestro entorno es gracias al fenómeno de reflexión. A excepción de una fuente lumínica, en la oscuridad, los objetos son invisibles al ojo humano. Al iluminarlos por una fuente lumínica como el sol, los rayos se reflejarán en la superficie y mostrarán detalles como su tamaño y forma. Este tipo de reflexión obedece a la ley de reflexión, por lo que el ángulo de incidencia de los rayos es igual al ángulo de reflexión. Ley de la reflexión. Establece que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. Cabe mencionar también que la reflexión ocurre en el mismo plano y que la normal siempre es perpendicular a la superficie reflectante. Veamos algunos ejemplos de reflexión. Formación de imágenes en espejos planos. La formación de imágenes en espejos planos tiene su explicación en la ley de reflexión. En general, los rayos se reflejan hacia el ojo como si procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen del objeto y que se reflejan en el espejo. La imagen formada en el espejo plano tiene las siguientes características. La imagen formada es virtual. La imagen formada está a la misma distancia que el objeto del espejo. La imagen está derecha igual que el objeto, sin embargo, experimenta una inversión lateral, o sea, la izquierda está a la derecha y viceversa. La imagen es de igual tamaño que el objeto. Calculemos lo siguiente. ¿De qué tamaño debe ser el espejo para que la persona se vea de cuerpo completo? Lo primero que sabemos es que la imagen se encuentra a una distancia del espejo D y que el hombre mide una altura H. Ahora, si observamos el triángulo P'D'B es semejante al triángulo formado por la altura H, la distancia del objeto a la imagen y la hipotenusa, o sea, OP, P'. Así, la proporción de los lados nos queda X sobre D es igual a H sobre 2D. Si despejamos a X, tendremos que X es igual a la altura dividido entre 2. Por lo tanto, el espejo debe tener un tamaño mínimo igual a la mitad de la altura de la persona, de manera que se pueda ver de cuerpo completo. Ahora practica con el simulador PhET, ingresa al link y luego ve al punto 2. Luego de practicar en el simulador, completa la siguiente tabla. Llena los valores de la tabla usando el simulador. El medio material tenemos el aire,
tienes que calcular el valor del índice de refracción con la fórmula de N. El segundo medio material es el agua y el tercero es el vidrio. Con el simulador vas a calcular y te va a dar el valor del índice de refracción, que es igual a N con la fórmula anterior. Otro de los comportamientos de las ondas es la difracción de la luz. Es el nombre que recibe la distorsión de un haz luminoso cuando incide sobre un objeto pequeño o una abertura en una pantalla. Fue el italiano Francesco Maria Grimaldi quien le dio el nombre de difracción a este fenómeno, y el primero en estudiarlo en 1665. Por ejemplo, la luz que rebota en un CD o de un DVD también forma unos llamativos patrones coloridos. Tiene su origen en el fenómeno de la difracción de la luz reflejada por los surcos submilimétricos que conforman las pistas. El holograma, que suele aparecer en las tarjetas de crédito, forma una imagen tridimensional. Se debe a la superposición de las ondas, el patrón de difracción del objeto original, el cual fue iluminado con luz láser y grabado después en una placa fotográfica. Los colores de las pompas de jabón, la iridiscencia de algunas superficies como las pompas de jabón o las alas translúcidas de algunos insectos se explica mediante difracción luminosa. ¡Súper interesante! Ahora observemos esos experimentos sobre reflexión y refracción de la luz para fortalecer tu aprendizaje y así puedas realizar los proyectos que asignaremos más adelante. La reflexión de la luz es un fenómeno que se produce cuando los rayos de luz inciden en la superficie de cualquier cuerpo. Si nada de luz se reflejara en un objeto, entonces no sería posible verlo. La refracción es el cambio de dirección de un haz luminoso que se produce cuando la luz pasa de un medio transparente a otro medio de diferente densidad óptica. Un ejemplo es cuando por efecto de la refracción de la luz, el lápiz parece partirse en dos. Otro ejemplo es lo que sucede a esta imagen. Cuando agregamos agua en el vaso, vemos la imagen invertida. Esto se debe al cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al pasar por el agua. Llena un tercio del vaso grande con glicerina. Sumerge el vaso pequeño. Vierte glicerina en el vaso pequeño hasta la mitad, cuidando que no se derrame la glicerina que está en el vaso grande. Observa qué sucede. Los materiales tienen diferentes propiedades refractivas, lo cual cambia la trayectoria de la luz. Al principio, podemos ver el vaso sumergido porque aún contiene aire, el cual tiene un índice de refracción diferente al del vidrio, pero al verter la glicerina, vemos que este va desapareciendo. Esto se debe a que la glicerina tiene un índice de refracción similar al del vidrio, por lo que la luz pasa directamente sin ser refractada, permitiendo el efecto de invisibilidad. Tenemos otros conceptos importantes del tema. La difracción y la interferencia están estrechamente relacionadas y son casi, si no exactamente, idénticas en significado. Richard Feynman observa que la difracción tiende a ser utilizada cuando se refiere a muchas fuentes ondulatorias e interferencia cuando solo son consideradas unas cuantas. Practiquemos en casa. Calcula la velocidad de la luz en un líquido que tiene un índice de refracción de 1.40. Despejamos la fórmula de la velocidad de la luz de la ecuación del índice de refracción. N es igual a C sobre B. Entonces, despejando a B, P será igual a C sobre N,
donde V es la velocidad de la luz en el fluido, C es la velocidad de la luz en el vacío y N es el índice de refracción. Sabiendo que la velocidad de la luz, o C, es de 300.000 kilómetros por segundo y N es igual a 1.40. Entonces, B ya dijimos que es igual a C sobre N, lo que será igual a 300.000 kilómetros sobre segundo dividido entre 1.40, lo que nos da un resultado de 214.285.71 kilómetros por segundo, que es el valor de nuestra velocidad. Realiza los siguientes proyectos en casa sobre las ondas. Número 1. Ata una manguera de caucho, un resorte o una cuerda a un soporte fijo y produce ondas estacionarias. Observa cuántos nodos puedes producir. 2. Moja el dedo y frótalo en torno a la boca de una copa de vidrio de pared delgada y con pie, mientras con la otra mano sujeta la base de la copa firmemente contra la mesa. La fricción del dedo producirá ondas estacionarias en la copa. Son similares a las ondas que se producen en un violín por la fricción del arco contra las cuerdas. Haz la prueba con un plato o una cacerola de metal y anota tus resultados. Bien, ¿qué te pareció la clase de hoy? Aprendimos sobre las ondas, sus comportamientos y sus efectos. Vimos la diferencia entre reflexión, refracción y difracción con el uso de imágenes y ejemplos de la vida diaria. También cómo funciona la reflexión en un espejo, por qué vemos los colores, sus aplicaciones en microscopios y telescopios y otros tipos de lentes. Analizamos ejemplos, leyes y simuladores con relación a este tema. Observamos algunos videos y sugerimos la realización de experimentos. Continúa aprendiendo en nuestra clase de física y comparte tus saberes. Recuerda que puedes socializar el tema con tu maestro y tus compañeros. Recuerda que puedes seguir nuestras clases por radio, televisión e internet en nuestro canal de YouTube. Y continúa aprendiendo desde casa. Ha sido un inmenso placer compartir este tiempo contigo. Hasta luego.